José Antonio, hubo referencias a la actitud o al comunicado de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en la mañanera. ¿Cuál es la postura respecto a lo que se ha dicho? Pues mira, Julio, nosotros no vamos a entrar en polémica con lo que se menciona en la mañanera. Tenemos un profundo respeto a la figura presidencial. Lo único que me gustaría aclarar ante el auditorio es lo siguiente. Primero, las decisiones de la Cámara no tienen ningún sesgo político ni se refieren o actuamos como boicot o como complot o como amago contra nadie. Simplemente la Cámara tiene la obligación de defender a sus afiliados, de respetar la ley, de promover la libertad de expresión y la democracia en este país, Julio. Y nosotros actuamos en consecuencia porque, bueno, pues por el miedo que también tenemos de ser sancionados por el INE. Ese sábado en el que se mencionó este comunicado, efectivamente emitimos una recomendación para no transmitir la hora nacional, porque no conocíamos si también ese programa iba a violar la legislación electoral, y después de la denuncia de los legisladores panistas, pues obviamente teníamos mucha preocupación de ser sancionados. ¿Qué sucedió después? Que no se mencionó hoy en la mañanera. Empezamos el diálogo con la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación nos garantizó que íbamos a tener un programa que cumplía con la legislación electoral. Lo verificamos, Julio, y después el domingo yo invité a mis afiliados, a nuestros afiliados de la Cámara, para que transmitiéramos este programa pasado del domingo. Y así se hizo en la mayoría de los radiodifusores del país, se transmitió la hora nacional. Eso no se menciona en la mañanera, desafortunadamente, por Elizabeth García, que también tiene todo mi respeto, pero bueno, pues hay que dar las versiones completas. Entonces, José Antonio, obviamente hubo una revisión previa de la hora nacional el sábado. ¿La revisaron previamente ustedes? Sí, señor, así es. En el diálogo que tuvimos con la Secretaría de Gobernación tuvimos la oportunidad de revisarla y vimos que cumplía con la ley. Y por eso, o sea, ya si hubiera sido boicot, Julio, pues simplemente no transmitimos y se acabó y nos atenemos a las consecuencias. Pero la misma Gobernación ha aceptado que la hora nacional es un acto voluntario por los radiodifusores. Entonces, si hubiera sido un boicot, como fue mencionado, pues no lo transmitimos y se acabó, pero objetivamente, Julio, revisamos el programa que cumplía con la ley electoral y decidimos transmitirla, así de sencillo. Aquí no hay un sesgo político por parte de la CIRT. ¿Van a seguir revisando cada sábado cada programa de la hora nacional? Sí, Julio, ese fue el acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Nos los van a poner a disposición antes, aunque tengo entendido que esta misma semana estará sesionando el INE para tomar la decisión que corresponda, ¿no?, respecto a la hora nacional y su contenido. ¿No es una forma como de censura previa, José Antonio? Pues sí, mira, la verdad es que no es censura, porque yo tengo que recomendar a los afiliados lo que más convenga para evitar consecuencias y riesgos y sanciones. La verdad es que la denuncia que se presentó en contra de la Secretaría de Gobernación también se presentó en contra de los concesionarios de radio del país, Julio. Y esto obviamente a nosotros nos causa conflicto, porque nosotros no producimos la hora nacional, nosotros no verificábamos antes el contenido de la hora nacional. Sin embargo, la imputación era directa en la denuncia en contra de los concesionarios del país. Entonces tampoco estamos en posibilidad de arriesgarnos a que nos multen y que en una sanción nos quiten el mes completo de utilidad que podría tener cualquier concesionario. Es un riesgo que no estamos dispuestos a correr. Por José eso Antonio, fue por lo que tomamos esa decisión. José Antonio, la decisión de esto que yo insisto en plantear, si no es una forma de censura previa, tú nos dices que no, pero te pregunto,
¿Cuál es el criterio que va a regir para determinar si el programa camina o no camina? ¿Tu criterio personal? ¿Te acompañarán otras personas? ¿Cuál va a ser el criterio central para decidir si una hora nacional se transmite o no? En primera instancia, Julio, tendrá que ser el INE. Si el INE no resuelve de aquí a esta semana que venga, bueno, revisaremos el programa y yo tengo un consejo directivo, Julio, al que me debo y con el que yo acuerdo. Y por supuesto nuestros asesores legales y en materia electoral que también tenemos, que bueno, determinarán si tenemos algún riesgo en transmitir la hora nacional o no. ¿Con quién llegaste a este acuerdo? ¿Con la Secretaría de Gobernación? ¿Con la Secretaría de Gobernación? ¿Pero con la propia secretaria? ¿Con alcalde? No, con una de las subsecretarias, uno de los representantes de la Secretaría de Gobernación. Uh-huh. José Antonio, otro tipo de contenidos de desequilibrio electoral que pudieran producirse, ¿implicarían también el llamado a la radio y la televisión para no transmitir? Es decir, podría suceder, por decir un ejemplo, hay un constante señalamiento en Televisión Azteca contra acciones del gobierno federal. Ahí también, si ven un desequilibrio, propondrían que se suspendieran algunos programas de estaciones de radio o televisión. Bueno, te voy a decir algo, Julio. Cada uno de los concesionarios maneja su línea editorial porque cada concesionario es responsable de sus medios. En este caso intervino la Cámara porque la hora nacional es un acuerdo que se hizo hace muchos años con el gobierno federal y que se transmite en 1,700 estaciones de radio, es decir, es algo que afectaría a toda la industria. Y nosotros como Cámara tenemos la obligación de defender los derechos de la industria. En el caso de la programación individual de cada uno de los concesionarios, cada concesionario es responsable de si está incurriendo en violaciones o no a la ley electoral. Uh-huh. En caso de quejas presentadas por ciudadanos ante la misma autoridad, ante el INE, porque consideren que una transmisión de radio o televisión tiene un desequilibrio electoral y favorece a solo una opción partidista en este momento, ¿también intervendrían ustedes para decir, recomendamos que no se transmitan ese tipo de mensajes? Si es una decisión individual de cada concesionario, no podríamos hacer una generalización, Julio. Tendría que ser el INE quien determine si una transmisión viola o no viola la ley electoral y tendría que ser directamente al concesionario, no a la Cámara. Nosotros no podemos intervenir de manera individual con respecto a la línea editorial de algún concesionario en lo individual. Lo podemos hacer de manera general, como el caso de la hora nacional, como el caso, por ejemplo, de los spots que gratuitamente nosotros estamos transmitiendo por orden del INE, que te quiero decir que esos nos los manda el INE y después de que nos los manda, bueno, antes de que los mande el INE, los pone a disposición de los partidos y de los candidatos 5 días para que puedan decidir si los spots violan o no violan el equilibrio de la contienda. Y en esos 5 días tendrían que manifestarse. Desafortunadamente no lo hacen así, sino que esperan a que el primer spot salga para presentar su queja. Y en ese momento el INE nos dicta medidas cautelares. Eso sí es a toda la industria, Julio. Y entonces nos dicen, cambien este spot, bajen este spot, que además no nos dan los plazos correctos. Pero bueno, eso es un tema que nosotros estamos viendo ante el INE para que tengamos el tiempo necesario para poder acatar estas medidas cautelares que nos manda el INE. Pero bueno, este es un tema general.